Antes del principio, antes del tiempo, antes de todo lo que conocemos, existía Dios. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Quién era Dios antes de la creación? ¿Existía en un vacío infinito? ¿Tenía un propósito antes de dar forma al universo? En este video exploraremos el misterio del origen de Dios, una cuestión que ha fascinado a filósofos, teólogos y científicos durante siglos. Nos adentraremos en antiguas escrituras, teorías metafísicas y reflexiones profundas sobre la naturaleza de lo divino. Si Dios es el principio de todo, ¿qué había antes del principio? Acompáñame en esta búsqueda y descifremos juntos este enigma. Pero antes de que la luz rasgara la oscuridad, antes de que la primera estrella brillara en el infinito, una pregunta flotaba sobre todo: ¿de dónde vino Dios? Un enigma que desafía no solo la fe, sino también la razón. Filósofos y científicos han intentado comprender su existencia eterna, pero cada respuesta solo genera más interrogantes. Si todo lo que existe necesita un principio, ¿qué se puede decir de aquel que siempre ha existido? ¿Cómo concebir algo sin origen? La mente humana lucha por aceptar a un ser que no fue creado. Desde los primeros tiempos hemos buscado patrones, causas y efectos, pero Dios no se ajusta a esas reglas. Él es el mismo origen, la raíz de toda existencia. Si hubiera algo antes de Él, ese algo sería Dios. La cuestión sobre su creación nos lleva a un viaje más allá de la ciencia y de la fe. Un camino donde el tiempo no existía, donde la materia no tenía forma, donde solo existía lo absoluto. El tiempo, el espacio y la materia son inseparables. Si hubiera materia sin espacio, ¿dónde estaría? Si hubiera espacio sin tiempo, ¿cuándo existiría? El universo surgió de esa interconexión, pero Dios está más allá de ella. Él es quien trasciende las leyes que conocemos, desafiando nuestra comprensión. Desde Platón hasta los físicos modernos, la búsqueda del origen del universo siempre ha chocado con algo inmutable. Y entonces, en el principio, Dios habló. Su voz rompió el vacío: hágase la luz. Y la luz se hizo. Pero la pregunta permaneció: ¿quién era aquel que ordenó la creación? El origen de Dios es una cuestión que va más allá del tiempo y desafía la lógica humana. Antes de que los cielos y la tierra tomaran forma, antes de la primera partícula de materia, Dios ya existía. Soberano, solitario, majestuoso en su infinita esencia. No tiene un comienzo. No hay un momento en el que haya surgido. Él simplemente es. Algunos argumentan que la Tierra fue creada hace 6.000 años, basándose en interpretaciones literales de las Escrituras. Pero la verdadera cuestión no es cuándo comenzó el mundo, sino qué vino antes de todo. ¿Cómo entender un ser espiritual en un universo material? ¿Cómo un creador inmaterial puede interactuar con una realidad física? Esta interrogante fascina tanto a creyentes como a escépticos, pues la misma idea de Dios desafía las reglas de la existencia que conocemos. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Esta es una de las preguntas más repetidas en la filosofía y la ciencia, pero parte de una premisa errónea. Algo que siempre ha existido no puede haber sido creado. Algunos prefieren creer que el propio universo es eterno, que no hubo un creador. Sin embargo, todo lo que observamos apunta a un comienzo definido, un instante en el que la materia, el espacio y el tiempo comenzaron a existir. ¿Y qué vino antes de eso? En un debate sobre la fe y la razón, un físico cuestionó la lógica de la Trinidad. ¿Cómo podría Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo algo podría existir en dos naturalezas distintas? La duda se expandió hacia un concepto aún mayor: la naturaleza de la conciencia y la energía. Si no podemos definir completamente qué son estos elementos, ¿cómo podríamos comprender la totalidad divina? La respuesta llegó de manera simple e irrefutable.
Todos aceptan la existencia de la conciencia y la energía, aunque no puedan explicarlas completamente. Lo mismo ocurre con Dios. No necesitamos comprender por completo su esencia para reconocer su existencia. Después de todo, hay misterios que van más allá de la razón, y Dios es el mayor de ellos. Si te gusta el contenido, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Ahora volvamos al vídeo. Si la existencia de la conciencia y la energía no requiere una explicación absoluta para ser aceptada, ¿por qué debería ser diferente con Dios? La idea de un creador eterno incomoda porque desafía la necesidad de un punto de partida. Pero esta exigencia de un comienzo solo se aplica a lo que es finito. Dios, por su propia naturaleza, es eterno. Él no ocupa un lugar en el tiempo, pues fue Él quien creó el tiempo. No está limitado por el espacio, pues el espacio es su obra. No necesita una causa, pues está más allá de la relación entre principio y fin. Él simplemente es, siempre fue y siempre será. Preguntar quién creó a Dios es tan incoherente como cuestionar el sonido del silencio o el color del viento. El Creador es incriado. Su existencia no puede ser explicada por la lógica causal que rige el mundo físico. Causa y efecto son leyes que rigen el universo, pero Dios está más allá de todo eso. Aplicar esas reglas a Él es un error de categoría, como tratar de medir lo infinito con una regla diseñada para lo finito. Curiosamente, incluso los pensadores ateos reconocen la existencia de verdades eternas que no necesitan causa. Daniel Dennett, por ejemplo, admite que conceptos matemáticos como los números y las ecuaciones simplemente existen. Nunca fueron creados, nunca tuvieron un comienzo y, sin embargo, son innegables. Si aceptamos que tales abstracciones son atemporales, ¿por qué no considerar que un ser puede ser incriado y eterno? La noción de un creador sin origen no es solo una creencia teísta, sino una necesidad filosófica. Todo lo que comienza necesita una causa, pero algo debe ser el origen de todas las causas. La propia existencia clama por un principio absoluto, un fundamento último que no dependa de nada más que de sí mismo. Llamar a eso Dios, o de otro modo, no cambia el hecho de que la realidad exige un punto de partida que no haya sido causado por nada externo a Él. Incluso aquellos que rechazan la idea de Dios recurren a explicaciones que presuponen algo eterno. Algunos proponen la existencia de un multiverso infinito, en el que nuevos universos surgen constantemente sin la necesidad de un creador. Otros hablan de campos cuánticos que generan partículas espontáneamente, sin un agente externo. En ambos casos se reconoce que algo siempre ha existido. La diferencia está solo en el nombre que se le da a ese algo. Al final, Dios puede ser negado, pero el principio del incriado es inevitable. Si incluso aquellos que niegan a Dios terminan aceptando la existencia de algo eterno, queda la pregunta, ¿cómo ese algo dio origen al universo? ¿Qué es necesario para que la realidad exista? La respuesta está en la interconexión entre el tiempo, el espacio y la materia. Estos tres elementos son inseparables. Sin tiempo no hay cuándo existir, sin espacio no hay dónde estar, sin materia no hay que llenar esa realidad. El universo no podría surgir de manera gradual, pues cada uno de esos aspectos depende del otro para tener sentido. Todos tuvieron que aparecer simultáneamente. La Biblia ya señalaba esta verdad desde el primer versículo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está la base de todo. En el principio indica el tiempo. Los cielos representan el espacio. La tierra simboliza la materia. En una sola frase, vemos la estructura fundamental del universo formándose. La ciencia moderna solo confirma lo que ya estaba escrito.
La creación requirió una Trinidad esencial. Esta Trinidad no se limita al tiempo, el espacio y la materia. Dentro de cada uno de estos elementos hay una subdivisión triple. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. El espacio se extiende en ancho, alto y profundo. La materia se manifiesta en los estados sólido, líquido y gaseoso. Este patrón refuerza la firma de un creador que trabaja a través de la perfección numérica y estructural. Pero Dios no está preso a esta creación. Así como un programador escribe códigos sin estar confinado al sistema que crea, Dios existe fuera del tiempo y del espacio. Si estuviera limitado por el universo, Él no sería Dios. Él creó todas las leyes de la naturaleza, pero no está sujeto a ellas. Él es libre, inmutable, eterno. El universo puede cambiar, pero Dios permanece. La creación es obra de sus manos, pero nunca será su prisión. Si Dios trasciende el universo, ¿cómo podemos explicar la existencia de la conciencia? ¿Cómo pueden sentimientos como el amor, el odio y la compasión emerger de un cerebro compuesto por simples reacciones químicas? Si solo somos materia organizada por casualidad, ¿por qué confiamos en nuestra moralidad, en nuestra razón, en nuestro sentido de justicia? La espiritualidad no puede ser reducida a impulsos eléctricos. Hay algo más allá de la carne, algo que no puede medirse, pero que existe. Nuestra tentativa de comprender a Dios está limitada por nuestra propia existencia. Estamos atrapados en un mundo tridimensional, sujetos al tiempo y al espacio. Intentamos encuadrar a Dios dentro de esas mismas barreras, pero Él está más allá de ellas. Él no puede ser comprendido por completo porque nuestra mente es finita y Él es infinito. Y es precisamente por eso que Él es digno de adoración. Si pudiéramos entenderlo completamente, Él no sería Dios, sino solo una proyección de lo que podemos concebir. Esta trascendencia no significa ausencia. Dios no está confinado a un lugar o una forma. Él es omnipresente. No necesita un trono físico, ni un templo hecho por manos humanas. Su presencia llena todas las cosas, permea toda la existencia, sustenta el universo sin estar limitado por él. Él no es parte de la creación, sino su origen. Muchos cuestionan su existencia, preguntando de dónde vino, como si fuera más plausible que la nada hubiera creado todo. Pero la nada no genera orden, la nada no crea leyes. Dios no surgió de la nada porque la nada nunca existió. Antes de cualquier cosa, Él ya era. Así como un arquitecto sostiene la construcción sin ser parte de la estructura, Dios creó el universo sin ser contenido por él. Génesis describe esta creación de manera clara. Dios suspendió el mundo sobre el vacío. Él moldeó el universo por el poder de su palabra. Cuando dijo, esto es bueno, no solo estaba aprobando la creación, sino sellando su propósito. Todo vino de Él, y todo existe para Él. Si todo vino de Él, y todo existe para Él, hay un nombre por encima de todos los nombres. El nombre de Jesucristo. En Él reside la autoridad suprema, y ante Él se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Él no es solo un maestro, un profeta o un líder religioso. Él es el propio Dios, hecho carne, la manifestación viva de la gloria divina. Su nombre lleva poder, redención y juicio. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Aún así, la humanidad insiste en buscar respuestas que van más allá de su propia capacidad. El origen de Dios, la extensión del universo, el propósito final de la creación. Son preguntas que nos fascinan, pero para las cuales nuestra mente limitada jamás alcanzará una respuesta plena. Queremos medir lo infinito con ojos terrenos, comprender lo eterno con una razón finita.
pero hay misterios que nunca serán nuestros. Dios trasciende nuestro entendimiento. Su existencia no tiene explicación, su esencia no tiene límites, su poder no tiene comparación. Intentamos descifrarlo, pero Él permanece por encima de nuestra comprensión. Cada vez que avanzamos en el conocimiento, nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Esto no debe frustrarnos, sino maravillarnos. La inmensidad de lo desconocido solo confirma la grandeza del Creador, y esta grandeza se manifiesta en toda la creación. El universo es un testimonio vivo de su obra. Las galaxias, los ciclos de la vida, las leyes invisibles que sostienen la existencia, todo revela a un Creador que mantiene cada detalle bajo control absoluto. Nada está fuera de lugar, nada es casual. La precisión de la naturaleza es un reflejo de la mente perfecta de Dios. El cielo proclama su gloria, los océanos susurran su presencia, las montañas se elevan como monumentos a su majestad. La naturaleza entera exalta a Dios, y cuando contemplamos esta obra, nuestra fe se fortalece. Porque si Él cuida de todo con tanta perfección, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Si la creación revela la grandeza de Dios, entonces mirar al universo es embarcarse en un viaje de descubrimientos que desafían la mente y transforman el espíritu. El origen de Dios, la eternidad, los límites del tiempo, son cuestiones que nos llevan a reflexionar sobre algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Cada pregunta nos acerca más al misterio divino, haciéndonos reconocer que la realidad es mucho más profunda de lo que imaginamos. El cosmos es una expresión de esa grandeza. El tiempo, el espacio y la materia forman un sistema complejo e interdependiente, estructurado con precisión absoluta. Cada estrella, cada galaxia, cada partícula apunta a un creador que no solo estableció estas leyes, sino que las sostiene continuamente. Nada está fuera de lugar, nada ocurre sin propósito. La propia naturaleza manifiesta signos del amor y la sabiduría divina. Las estaciones se renuevan, la vida sigue ciclos perfectos, y hasta los detalles más simples de la creación reflejan cuidado e intención. La grandiosidad del universo y la delicadeza de una flor revelan al mismo Dios, que se preocupa tanto por lo infinito como por lo insignificante. Ante esta realidad se nos invita a un viaje de fe. La búsqueda del Creador no es solo intelectual, sino espiritual. Cuando reconocemos su presencia en todas las cosas, nuestra conexión con Él se fortalece. Esto nos lleva a la gratitud. Cada día, cada respiración, cada experiencia es un regalo divino. Vivir en reverencia a Dios es permitir que su luz nos guíe, dando significado y dirección a nuestra existencia. Reconocer la grandeza de Dios nos lleva a una comprensión aún más profunda. La verdadera sabiduría está en aceptar nuestras limitaciones. No fuimos creados para entenderlo todo, sino para confiar en aquel que todo lo sabe. Somos parte de un plan más grande, sustentado por el amor incondicional de un Dios eterno, que guía cada paso de nuestro camino. Y a medida que seguimos este sendero, nuestra fe debe crecer. Cada experiencia, cada desafío, cada respuesta recibida nos acerca más a Él. El Espíritu Santo nos conduce a una comprensión más profunda de Dios y del mundo que nos rodea, fortaleciendo nuestra confianza en su voluntad. Pero este viaje no puede vivirse en soledad. Debemos compartir la luz que hemos recibido, llevando esperanza y salvación a aquellos que aún no conocen la verdad. Nuestra vida debe reflejar la gloria y magnificencia del Creador. A todos los que se han alejado, Dios extiende una invitación: reconcíliense con Cristo. Hoy es la oportunidad de un nuevo comienzo. Y si sientes este llamado, declara con fe: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador.
que esta decisión transforme tu vida y renueve tu corazón. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando los misterios ocultos y las historias de la Biblia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a ofrecerte más videos como este y a llegar a más personas interesadas en la Biblia. Activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos y comparte este video con amigos a los que les pueda gustar. Hasta la próxima.